34 minutos, José Arley. Vamos a un tema que ha generado preocupación en los últimos días, y es la situación de los indígenas en Colombia, y en nuestro departamento pues no somos ajenos, es el tema de los NUCAT. NUCAT, específicamente aquí en el departamento del Guaviare, pues con estas comunidades que vienen atravesando pues una situación bastante deplorable en algunos sectores, por ejemplo en la salud, en la educación. Bueno, no es de pronto por aquí, por este sector, pues no están como tan mal, pero el tema se centra más que todo en la salud de salud, y los oyentes son insistentes en preguntarnos qué ha pasado, por qué no se habla del tema de la solución, que se pronuncien las instituciones, qué ha pasado con las organizaciones indígenas que de pronto no han escuchado, en qué andarán las instituciones o las organizaciones indígenas a nivel nacional con respecto al tema de los NUCAT. Vamos a hablar de eso. A esta hora tenemos en línea al coordinador de Derechos Humanos de la OPIAP, de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, Óscar Daza. A esta hora nos acompaña. Óscar, muy buenos días. Muy buenos días, saludar a quienes nos escuchan por este medio, y gracias por la invitación como Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Óscar, sobre el tema de los NUCAT, ¿qué se está moviendo desde la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana? Bien, yo creo que nosotros somos conocedores, pues que muy recientemente ellos entraron en contacto pues con el resto de la sociedad, ¿sí? En el marco de esa transición, en el marco, digamos, de ese contacto, han sufrido una serie de situaciones ajenos a su estado natural, ¿sí? Entonces, eso lo ha conllevado, digamos, que a sufrir unas consecuencias fuertes, digamos, que estar en entornos no propios para ellos vivir. Y digamos que la historia lo dice que pues en su momento, cuando pues recién estaban en ese proceso de contacto inicial, pues con los primeros que de alguna manera pues chocan es con diferentes grupos armados ilegales, ¿sí? Es decir que pues en muchas ocasiones pues fueron víctimas directas pues de esos conflictos, incluso de las confrontaciones que se presentaban en los territorios donde ellos pues habitaban, ¿sí? Entonces pues ahorita pues de alguna manera pues también su involucración, ¿sí?, en el narcotráfico y todo eso, pues por alguna razón pues y el desconocimiento, ¿no?, de alguna manera de esta actividad, y ante la ausencia de más opciones pues han pues opcionado por de alguna manera pues vincularse, ¿no? Entonces eso también ha acelerado. Ahorita bien, entendemos pues que están en asentamientos, entendemos que de alguna manera pues se mantienen moviéndose, es decir que de alguna manera pues digamos unos seminómadas todavía, ¿no? Es decir que requieren de territorio para poder sobrevivir, para poder cazar, para poder recolectar frutas, ¿sí? Y eso es lo que no se ha garantizado. En su momento se le pues adjudicó un resguardo en donde pues no se le está dando el debido respeto y protección de ese resguardo, más bien de alguna manera pues ocupado por personas incluso que pues no corresponden o afectan como tal y alteran incluso ese ámbito, digamos, que de convivencia que deben tener los compañeros de UCAT. Nosotros a nivel nacional como PIAT hemos estado haciendo seguimiento al cumplimiento de los diferentes compromisos que ha tenido el gobierno nacional, tanto en el marco del Plan Nacional de Desarrollo como en el marco incluso derivado de los acuerdos de paz pues firmados entre las distintas guerrillas de la FARC y el gobierno colombiano, y también hay incluso acuerdos puntuales en favor del pueblo NUCAT y JIUSI frente al tema de territorio, el saneamiento territorial, el desminado del territorio NUCAT, pero eso nunca se ha cumplido, ¿sí? Incluso ahorita hay un presupuesto acumulado del Sistema General de Participación de más de, uno diría, 5.000 millones que está para ese resguardo para el pueblo NUCAT, ¿sí? Y no se ha hecho el debido ejercicio, no se ha hecho el debido trámite, o mejor dicho, digamos que desde nosotros como PIAT hemos dicho al gobierno: a usted no le interesa solucionar la problemática del pueblo NUCAT. También le hemos hecho el llamado de atención a las entidades de orden territorial, a la gobernación, a la alcaldía de Guaviare, en donde muy poco le interesa darle una solución clara a la situación de los NUCAT. Y cuando se les solicita informes de qué han hecho,
es muy débil el accionar de estas instituciones. Oscar. Entonces, más allá de eso, es muy preocupante, ¿sí? Sí. ¿Dónde está el cuello de botella para poder viabilizar esos recursos? ¿Cuál es el cuello de botella para que no se pueda hacer inversión de ese recurso? Frente al recurso del Sistema General de Participación, ya son unas cuestiones, digamos que más administrativas, de orden pues del Ministerio del Interior, ¿sí? Frente a los 5.000 millones sobre ese recurso. Incluso, en muchas ocasiones, de alguna manera, supuestamente el obstáculo, lo que ellos de alguna manera fundamentan que no pueden todavía llevar a cabo ese recurso, es porque supuestamente los NUCAP no están organizados, no tienen una organización, no tienen digamos que esas capacidades en cuestiones organizativas de poder pues que se puedan realizar unas articulaciones claras con es decir, Ministerio del Interior y pueblos indígenas, digamos que en este caso el pueblo NUCAP, para que ellos puedan de alguna manera decir en qué quieren destinar ese recurso. Ese ha sido, digamos, que el pretexto por parte del Ministerio del Interior, pero digamos que eso es algo muy relativo, es decir que entendemos que ahorita pues el pueblo NUCAP tiene una organización que se llama Madromuno, entendemos que de alguna manera se han ido formando, si entendemos que se puede generar una articulación con las entidades territoriales y orden nacional y poder pues desplegar todas las acciones necesarias por parte de las entidades de poder colaborar. Es decir que aquí hay una situación clara, el gobierno nacional no quiere solucionar la situación del pueblo NUCAP, no le interesa, ¿sí? No hay, están todas las acciones, digamos que, pero no le interesa. Aquí más allá de si hay un recurso, más allá, digamos, de cuestión administrativa, son cuestiones políticas y que hay que articularse, que hay que generar esa articulación y que eso se dé. ¿Sí? Yo creo que si hay voluntad política para colaborar, se dan, incluso en el marco de cuestiones incluso territoriales, con la Agencia Nacional de Tierra, incluso también hay unos compromisos claros, ¿sí? Pero no se quiere avanzar, no, incluso hay órdenes judiciales muy claras en favor del pueblo NUCAP, pero a pesar de eso, lo que hay es una ausencia total de las instituciones, de querer protegerlos de verdad, ¿sí? O sea, aquí no se trata, digamos, que de mencionar, sí, conocemos el problema, sino entremos con acciones concretas, ¿sí? Queremos solucionar eso. Eso es lo que hace falta para que, pues, de alguna manera, esos compromisos y ayudas previstas en el marco pues, de diferentes acuerdos lleguen verdaderamente a estos. Incluso hay los compromisos de vivienda también en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, de salud también en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Pero hemos tenido siempre, y es histórico, si el gobierno no le interesa o siempre pues tiende a incumplir las obligaciones pues que asumen los diferentes espacios. Otra pregunta es de llegarse a desentrabar ese tema de esos recursos, de esos 5.000 millones de pesos que usted nos dice, es en qué se invierten y cómo se invierten, es otra de las preguntas. No, ese recurso del Sistema General de Participación es claro, o sea, yo creo que la misma ley dice que para qué ese recurso que sale en el marco del Sistema General de Participación tiene su destino, ¿sí? Y pues de manera general pues hay unos pilares claros o unos sectores claros que en la cual va enfocado, ¿sí? A la educación, a la salud, a vivienda, a temas incluso de infraestructuras, del resguardo, para agua potable, digamos que para de alguna manera pues satisfacer las necesidades básicas, ¿sí? Ese recurso es para eso, ¿sí? Entonces, no se está dando, digamos que se está retenido ese recurso incluso ahí. Hay otro factor que también incide allí, es el factor cultural, y como usted lo ha dicho, ellos son seminómadas y ellos se están moviendo constantemente. Y ese creo que es uno de los problemas que también han manifestado algunas entidades, que para generar la atención de ellos se les vuelve complejo porque ellos no están en un lugar concentrados, sino se están moviendo frecuentemente, haciendo caso a su comportamiento cultural de seminómadas. Sí. No, yo creo que de alguna manera entendemos que ellos sí salen a cazar y todo eso, pero pues ahorita pues tratan de mantener pues estar en sus asentamientos, y hay unos asentamientos pues fuertes que lo hay.
No, sí, sí ve que pues ellos sí, obviamente, claro, salen a cazar, salen a buscar pues su fruta y todo eso, pero regresan. Vemos que ahorita se evidencia eso. Incluso nosotros hemos analizado con las organizaciones ahí de indígenas también del departamento de Guaviare, y pues hemos visto, sí, claro, sí, la posibilidad de alguna manera pues ya ir generando incluso pues construcciones y de ir pues bien, que sí, sí hay la posibilidad de hacerlo. Ahorita no es suficiente el pretexto de decir no, que son seminómadas, ¿no? Sí la posibilidad de hacerlos. Ya algunos asentamientos son estables, ¿sí? Entonces yo creo que es un criterio ya un poco débil si nos vamos por ese lado. Sí, Óscar, nos quedaría pendiente entonces por conocer qué seguimiento viene de aquí en adelante por parte de la OPIAC pues, a esta situación que vienen atravesando estas comunidades indígenas como los Nucac. Sí, no, claro, efectivamente nosotros en el marco de nuestro accionar hemos generado en nuestro ejercicio pues de incidencia y de que pues la situación y la problemática de la Amazonía colombiana pues se visibilice a nivel nacional e internacional, ¿sí? Y eso es lo que hemos realizado. En los diferentes espacios de discusión, como la Mesa Permanente de Concertación, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, en ellos hemos reiterado nosotros esos compromisos y hemos estado en presión. Yo creo que aquí hay una serie, una multitud digamos que de acuerdos que tenemos con el gobierno nacional, varios, una lista muy larga, ¿sí? Dentro de eso está pues el tema de los nucanos. En el marco de ese ejercicio pues estamos nosotros, pues vamos a seguir de alguna manera presionando al gobierno de orden nacional a que se dé una atención efectiva, así que pues incluso los diferentes órdenes judiciales que se han dado se cumplan y ante todo pues, esos compromisos, ¿sí? Eso es muy interesante también, ese compromiso del acuerdo de paz, en la cual pues tú sabes pues que es difícil y no nada se ha avanzado, pero vamos a seguir nosotros insistiendo y a seguir pues de alguna manera visibilizando y denunciando lo que ha pasado con el pueblo Nuca y está pasando, sí. Bueno, muy bien, pues queremos agradecerle a Óscar Daza, que es representante de la OPIAC y que a esta hora, aquí a través de Marandúa Noticias, pues nos han puesto en contexto sobre pues la situación que atraviesan en las familias étnicas Nucac y también algunos temas que tienen que ver con las familias Hiup en toda esta región y bueno, a través de la OPIAC, pues lo que ellos han venido haciendo aquí, pues hay algo muy importante que resaltar, Óscar, lo que usted ha dicho, la falta de interés y el abandono de que el gobierno tiene a estas comunidades, pues ha sido como el detonante para que se dé pues esta situación que se están viviendo en muchas de las comunidades indígenas en nuestro país. Sí, no, sí, yo creo que es incluso muy general, ¿no? Por lo menos pues en el Antioquia por lo menos se está reflejando un fuerte desplazamiento de mucha familia, ¿no? Incluso el asesinato casi diario de nuestros compañeros indígenas. Entonces, por todas partes, incluso la población más afectada en todo lo que está pasando en Colombia, el asesinato sistemático, el desplazamiento, es la población indígena, ¿sí? Siendo la minoría está en un alto porcentaje, digamos que sujetos que están siendo vulnerados sus derechos, ¿sí? Entonces, incluso esto es como algo sistemático que pasa en Colombia, ¿sí? Que está pasando en que los compañeros Nucac pues no son la excepción y mucho más fuerte también para ellos, ¿sí? O sea, tienen una condición especial que el resto de los pueblos indígenas en Colombia. Pues Óscar, muchas gracias por acompañarnos en Marandúa Noticias. Queríamos conocer la percepción en qué andaba la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana con respecto al tema de los Nucac. Óscar, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. No, a ustedes, muchas gracias de verdad por invitarnos y por tenernos, digamos que presentes en estos diferentes temas tan importantes que son y que son graves y que nosotros pues en eso como PIAC estamos pues muy pendientes y poder pues hacer lo posible para reducir estas consecuencias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Son graves, lo dice él, y es que en realidad son graves. Son temas que no se pueden dejar avanzar porque pues después podríamos estar viendo una cultura aún más afectada y más como son nuestros Nucac, que son
la imagen también de nuestro departamento y nos sirve como íconos a nivel